Bateristas, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy Juan Barato y este es otro vlog como todos los martes aquí en el drumblog.com. Antes de empezar a hablar sobre baterías, sobre todo esto que nos encanta el mundo baterístico, queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes por las 20.000 vistas que ya tenemos en nuestra página eldrumblog.com. Muchas gracias a todos ustedes. ¡El Drumblog! Pero suficiente sentimentalismo y empecemos con la parte importante de nuestro videoblog. Vamos a estar hablando de un tema bastante importante que no hemos hablado y es sobre los aros o los hoops. Los aros son otro accesorio, otro elemento de la batería que mucha gente deja pasar desapercibido, que no le importa mucho y que no conoce la importancia que tienen y el efecto que puede causar en el sonido de sus tambores. Vamos a empezar a hablar ya sobre todo este mundo de los aros. ¡El Drumblog! Pero vamos a empezar dividiendo los aros en dos grandes familias, los aros metálicos y los aros de madera. Los primeros aros que existieron en la historia, en estos redoblantes de marcha, en estos bombos de las bandas de guerra militares, ¿no? Eran con aros de madera. Los aros de madera aún existen, han evolucionado, se han modernizado, vamos a hablar de ellos después. Vamos a concentrarnos primero en los aros de metal, que son los que más se utilizan en la batería en la actualidad, en los toms, sea incluso en los bombos, en los redoblantes. Hay una gran variedad, vamos a hablar de cada uno de ellos. El primero, el más sencillo, el más antiguo de todos, que inició ahí en los años 20, en los años 30, era muy clásico, es el straight hoop. Cuando digo straight hoop, me refiero al aro totalmente recto. Vamos a hablar más adelante también, vamos a hacer un video donde vamos a hablar de términos en inglés, estos términos que se utilizan para definir sonidos o pequeñas partes de la batería, para que todo lo tengamos claro, con un pequeño diccionario para que tengamos ahí presente todos estos términos. Volvamos de nuevo a nuestro tema. Straight hoops o los aros totalmente rectos. Piensen en un aro de un bombo. Es recto, no tiene curvaturas, no tiene flange. Cuando digo flange son esas pequeñas curvaturas que va a tener el aro, que vamos a mostrárselo, vamos a ilustrárselo a todos ustedes con nuestra alta tecnología que manejamos aquí en el drumblog.com, con nuestro panel de ilustraciones hiper tecnológico, que aquí tengo, ya ustedes lo conocen, ustedes lo han visto en diferentes videos. Acá tenemos nuestra shell, este es nuestro tambor básicamente, que tiene nuestro bearing edge, del cual estuvimos hablando en un video anterior, en el blog que hablamos de los bearing edge. Si no lo han visto, tienen que verlo para entender todo esto. Acá tenemos el parche, que ustedes saben, el parche tiene como una pequeña cama, una pequeña curvatura o un pequeño flange si quieren, acá donde se recuesta nuestro aro. Aquí en este caso es el straight hoop, como pueden ver es algo totalmente recto, no tiene curvatura, no tiene como estas orejitas que le salen a estos hoops normales que vemos en la actualidad en la mayoría de baterías. Cuando hablamos de esas orejitas son los flange, acuérdense. Este no tiene absolutamente nada, es simplemente recto. ¿Cómo se ponen los tornillos de afinación en esto? Básicamente a estos redoblantes vienen con unos claws o garras, hagan de cuenta, son unas garras así que se soportan sobre el straight hoop y bajan el aro y se agarran del aro, bajan y le agregan tensión al parche. Es el más sencillo de todos, da un sonido supremamente abierto, no seca el sonido, no hace absolutamente casi nada por el sonido, no afecta el sonido. Son un poco más débiles, hay que tener mucho cuidado porque tienden a doblarse, ya que son muy delgados, entonces tienden a doblarse y pueden haber problemas con la afinación, pueden dañar los loops de afinación donde se empiezan a doblar, entonces hay más tensión en algunas partes, en otros no está bien repartido y puede reventar los loops como pasa, o los tornillos. Vamos a pasar a nuestro segundo tipo de aros. Como se lo pueden imaginar, el primero es el straight hoop, que no tiene ningún flange. Pasamos al single flange o de una curvatura, digámoslo así. Aquí está nuestro panel tecnológico hiper modernizado donde tenemos la ilustración. Tenemos nuestro aro, a diferencia del anterior que era solamente recto, acá tiene una pequeña curvatura como una L. Y la diferencia es que este se agarra un poco mejor al parche, lo hace descender más, tiene esa pequeña curvatura. La diferencia en sonido es mínima. El tercer tipo de aro metálico o hoop metálico es el llamado double flange. Como se lo pueden imaginar, este tiene dos curvaturas. Ya no es una L, sino además de la L tiene otra que va hacia abajo. Se parece mucho a los que vemos en la actualidad, pero no se adelanten, ya les voy a mostrar cuál es la diferencia. Este es un double flange. En algunos redoblantes o algunos bateristas llaman a este el stick chopper. Stick chopper quiere decir algo así como el acababaquetas, el rompebaquetas, porque esto fue un aro que se utilizó mucho los años 40, se sigue utilizando en algunos redoblantes, da un poco más de estabilidad al redoblante, le da un poco más de, enfocaba un poco el sonido, era un aro un poco más resistente, era un poco más grande, más grueso, más denso, pero como pueden ver la parte de arriba sigue siendo totalmente recta.
Y en algunos casos estos aros no eran tan gordos, eran digamos de 2 milímetros, 1 milímetro. Entonces es una superficie bastante aguda y bastante afilada para las baquetas. Si uno le pegaba el rimshot, este era un aro que acababa bastante las baquetas rápidamente, que de momento estás tocando y ¡pran! Cortaba la baqueta con un machete, porque al fin y al cabo es una lámina de metal bastante delgado, bastante afilado, que no era muy amistoso con las baquetas. ¿Qué pasó y qué hicieron para resolver este problema con las baquetas? Ya que la gente empezaba a tocar más duro, la música se tocaba más duro, entonces los bateristas empezaron a pegarle más duro y las baquetas no estaban soportando este problema. La solución a esto fue el llamado Triple Flange Hoop, o aro de 3 flange o de 3 curvaturas, digámoslo así. Es el más utilizado en la actualidad. Hay muchas variedades. Hay muchos tipos, se puede hacer de acero, se puede hacer de latón o brass, se puede hacer de aluminio, se puede hacer de muchos metales, de muchas aleaciones metálicas. Puede ser de diferentes grosores, puede ser de 1 milímetro, 1.2, 2 milímetros, 2.3, 3 milímetros. En nuestro panel, en nuestra ilustración tecnológica, podemos verlo aquí claramente. La diferencia con un double flange, que es exactamente lo mismo, es que al principio en la parte superior tiene una pequeña curvatura. Es mínima, es una pequeña curvatura, pero que le da un poco más de área a la baqueta para golpear, redondea un poco y no se vuelve como esta superficie afilada que tenía los double flange que acaban con las baquetas. Protege un poco las baquetas, enfoca un poco más el sonido. A medida que se vuelve más grueso el aro, o sea, la diferencia entre un aro de 1.2 a un aro de 3 milímetros como los que hace DW, los llamados True Hoops, es que se vuelve mucho más rígido, enfoca más el sonido, a mayor masa que cae sobre el redoblante va a secar un poco el sonido, va a secar este ring, como este sostenido, estos pequeños armónicos que salen, va a calmarlos un poco. Es el más utilizado en la actualidad, el triple flange. ¡El drum block! Esta es una variedad del triple flange hoop también. Como vimos en, en nuestra anterior ilustración tecnológica, el primer flange apuntaba hacia afuera. La mayoría de los casos es de este tipo. Hay una pequeña variación que tiene el flange superior hacia adentro del parche, hacia adentro del tambor. Esto protege aún más las baquetas. Se puede encontrar este aro, también se le llama como S-Hoop o Safe Hoop, que salva un poco más las baquetas. Tama con su serie Starphonic utiliza un hoop similar a este. Lo que hace, también dicen ellos, es que el sonido se enfoca más adentro del tambor. Creas como este pequeño groove, esta pequeña como cueva que hace que el sonido se entre más hacia el redoblante, que no se disperse más, protege las baquetas, tiene un feel más agradable a las manos, a las muñecas. Este es una pequeña variación, sigue siendo un triple flange, se puede encontrar diferentes nombres que le ponen diferentes marcas, pero es básicamente un triple flange cuyo primer flange o primera curvatura está hecha hacia adentro. ¡El drum block! Todos los aros que hablamos anteriormente, como el straight hoop, el single flange, el double flange, el triple flange, son hechos de la misma manera. Básicamente una lámina de metal de diferentes metales, pueden ser diferentes metales como ya les había dicho, y al final se doblan y se soldan en una parte. El último de estos tipos de aros metálicos o de hoop metálicos es el llamado die cast hoop. Este básicamente se hace en un molde donde se vierte metal derretido y sale una pieza única de metal supremamente rígida, supremamente densa, supremamente resistente. Puede ser hecho de zinc, puede ser hecho de aluminio, puede ser hecho de latón o brass, puede ser hecho de acero. Esta es nuestra ilustración súper tecnológica. Es básicamente el mismo diseño de un triple flange hoop, simplemente que está hecho de una sola pieza, no está soldado en ningún momento. Entonces mucho más rígido. Los pros que tiene este aro es que es mucho más rígido, no se dobla. Entonces si ustedes quieren, es mucho más fácil afinarlo porque es más rígido, no se dobla el aro, no va a producir estas diferencias porque si el aro se empieza a doblar. Es un aro que te produce un sonido mucho más seco, mucho más enfocado. Si ustedes quieren eliminar un poco ese ring o ese sobresostenido, esos armónicos molestos, pueden probar con estos aros que secan mucho más el sonido, enfocan mucho más el sonido, a diferencia de, por ejemplo, un triple flange hoop. Son mucho más densos que inclusive los más gruesos triple flange de 3.0. Estos son mucho más pesados, entonces enfocan mucho más el sonido. Te dan un sonido de rimshot, un sonido de rim click también mucho más definido, con ese carácter muy metálico. Si ustedes están en un redoblante, sobre todo estos redoblantes metálicos que tienen mucho armónico y quieren eliminar esos rings, probablemente con los aros pueden hacer eso. Sin embargo, antes de irse con los aros, tienen que probar con diferentes tipos de sordinas, probar diferentes tipos de parches que pueden ayudarle con esto. Y si no funciona eso, pueden probar cambiándole el tipo de aro. Si quieren eliminar eso, pueden probar un aro más fuerte, como un 3.0, un 2.3 de triple flange, o irse directamente a estos die cast hoop que son
mucha más masa, mucho más rígidos, mucho más densos, lo cual hace que sequen un poco más el sonido y los armónicos de estos tambores. ¡El drum block! Por otro lado, los aros de madera, básicamente hay dos o digamos tres tipos de aros de madera. El primero es básicamente exactamente la misma réplica del straight hoop que hablamos anteriormente en los de metal. Es el típico aro recto sin curvaturas que encontramos en los bombos que tienen aros de madera. Es este mismo aro que se encontraba en los redoblantes de antaño, de los redoblantes de las bandas de guerra. Es simplemente un aro sin flange, sin curvaturas. Es un aro delicado, es de madera, entonces obviamente es muy delicado. No daña tanto las baquetas como un straight hoop o aro recto de metal, pero sí es bastante más sensible a que si le pegas un rimshotazo a estos redoblantes que tienen esto o a los toms, son más delicados, hay que tratarlos con mucho más cuidado. El segundo tipo de aros de madera en la actualidad que conocemos que están en el mercado disponibles son los que por ejemplo produce Yamaha, los vintage hoops, que es el principio es como el de los diecast hoop, un aro de madera supremamente masivo, supremamente grande, que cubre casi todo el contorno del redoblante y produce un sonido que seca un poco el sonido, sin embargo sigue siendo un sonido bastante abierto, similar al de los triple flange hoops. Stellar en Estados Unidos hace increíbles hoops de madera, los pueden hacer de diferentes tipos de madera, pueden utilizar diferentes tipos de madera en el aro, lo hacen de madera segmentada, diferentes bloquecitos de madera que forman el aro. Son impresionantes, tienen que verlo de Stellar Hoops. ¡El drum block! Entonces yo creo que hemos cubierto ya básicamente todos los tipos de aros disponibles, tanto de metal como de madera. Practiquen estos términos, no es fácil. Flash hoop, hoop, todos estos tipos de aros o hoops que hay disponibles en el mercado, todos ofrecen diferentes feels, se siente diferente el tambor con estos aros, no solamente es cuestión de cómo se ve o cómo afecta el sonido, sino cómo afecta la manera en que se siente a través de las muñecas, a través de las manos estos aros. No, ustedes pueden utilizar aros de madera en un redoblante de metal o pueden utilizar aros de metal en un redoblante de madera. No hay leyes para esto. Hay mucha gente que dice que los redoblantes de metales no deben tener aros de madera. La gente de Ayotte utilizaba mucho esto, los redoblantes Keplinger, que son redoblantes hechos en acero inoxidable y tenían aros de madera y son deliciosos, impresionante como graban esos redoblantes, así que no se dejen guiar por eso. Hay mucha gente que opina y dice cosas sin haberlas probado y que provoca estos estereotipos que hace que exista esta confusión en los bateristas. Pueden probar lo que ustedes quieran, lo más importante es que prueben, que tomen sus propias decisiones para encontrar su propio sonido. Eso es nuestra explicación de los aros en el videoblog de esta semana en el drumblog.com. ¡El drumblog! Bueno, suficiente Brembo Blanc, hoops, triple flange, bypass, hoops, todo eso es suficiente con eso. Pasemos a la sección favorita de todos los bateristas que nos visitan en el drumblog.com. Pregúntele al drumblog. Y esta semana tenemos una pregunta que nos envía Andrés Márquez. Nos dice: hola drumblog, tengo una caja Pearl Sensitone Steel. ¿Qué parches me recomiendas para esta caja en particular? Bueno, Andrés, ¿qué te puedo decir? La Pearl Sensitone Steel es un redoblante hecho en acero que se puede conseguir en 5,5 por 14 o 6,5 por 14. No me dijiste exactamente qué modelo es, pero bueno, el punto es: ¿qué parche le va bien a este redoblante? Depende del gusto de cada quien. Te puedo recomendar varios parches, pero depende de tu gusto, lo que quieras buscar con tu sonido, lo que quieras, ese sonido que quieras encontrar en tu redoblante, en tu batería, ya que el redoblante es como lo que le da la voz principal a tu setup. Te recomiendo que mires las marcas principales del mercado como Remo, como Evans, como Aquarian, como Attack. Todos hacen parches increíbles, muy buenos, diferentes tipos, diferentes configuraciones, con diferentes densidades, que pueden dar un sonido especial, encontrar ese sonido exacto que tú estás buscando. Lo recomendable es que empieces con un parche estándar, un parche que sea sencillo, de una sola capa, que es conocido como el tipo Ambassador. Ambassador es una referencia de Remo, pero que aplica para todos los tipos de marcas. Todos tienen un parche idéntico, similar a este Remo Ambassador, que es sencillo, es una sola capa sencilla, que te da un sonido bastante abierto, bastante natural. Ese es el preferido de los productores cuando van a grabar un disco. Ofrece resistencia, ofrece ataque, ofrece brillo, no ofrece tanta resistencia de pronto como un parche doble, pero es como un sonido natural. La decisión es tuya, tienes que probar todos los parches, pero lo que te puedo recomendar es un redoblante de acero, como me dijiste. Es un redoblante que tiene un poco de ring, que te vayas por un Ambassador en principio, o si no, que pruebas con los Control Sound, estos parches que tienen un pequeño punto en el medio, puede ser en la parte superior, puede ser en la parte inferior, puede ser negro, puede ser plateado, puede ser blanco, que es básicamente un Ambassador, es un parche
sencillo, pero que tiene este centro, este power dot, como llaman en diferentes marcas, o este dot, que enfoca el sonido, saca un poco más los sonidos medios, un poco de estos bajos, te da más resistencia en el parche. Es un parche que es utilizado por muchos bateristas, lo puedes encontrar en Evans, lo puedes encontrar en Attack, lo puedes encontrar en Aquarium, lo puedes encontrar en Remo, lo puedes encontrar en todas las marcas. Es un sonido clásico ya en los redoblantes, pero primero prueba con un tipo ambassador, un tipo sencillo, para ver, empezar desde un punto y ahí mirar qué es lo que estás buscando en el sonido. Espero que encuentres el sonido para tu Pearl Sensitone Steel. Y muchas gracias por tu pregunta. ¡El Drumblog! Eso es todo por el capítulo de hoy aquí en el blog de eldrumblog.com. Si quieren más información, más noticias, más artículos, más entrevistas, más toda esta información que traemos para todos ustedes del mundo baterístico, visiten nuestra página www.eldrumblog.com para estar informado de todo esto. Si quieren estar pendientes de todas las actualizaciones, no nos olviden agregarnos en Facebook, en nuestro grupo de Facebook. Aquí está la dirección, aparecerá por aquí, donde pueden agregarnos al grupo de Facebook. Tenemos muchos miembros ya que están comentando todo el tiempo, enviándonos sugerencias, preguntas, subiendo videos personales, compartiendo todos nosotros como una gran comunidad de bateristas. Yo me despido de todos ustedes, yo soy Juan Barato. Esperamos verlos la próxima semana en nuestro videoblog. No se pierdan todos nuestros artículos, entrevistas, noticias, todo lo que publicamos en nuestra página diariamente para todos ustedes. Gracias por las 20,000 vistas que ya tenemos en nuestra página. Gracias a todos los amigos que nos visitan, a toda la gente que viene a los videos, a toda la gente que le da like a nuestros videos, como a este, no se lo olviden. La pregunta de la semana, para que reflexionen y nos las envíen en nuestro grupo de Facebook, Twitter, o aquí mismo en las respuestas, en los comentarios que aparecen aquí abajo en nuestro video de YouTube, es: si tuvieran la posibilidad de hacer un platillo custom made por alguna de estas grandes marcas, ¿qué tipo de platillo sería y cómo lo llamarían ustedes? ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Eso es lo que pasa con los triple flash hoop. Ser todos los tipos de aros, los tipos de hoops que utilizamos, los llamados el blog de hoy es un trabalengua.